Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a tu programa Excelencia Cristiana. Te habla tu hermana Jennifer Acosta. Y en este hermoso momento, gloria a Dios, tenemos a nuestra invitada especial, Estefanía Botello. Ya muchos de ustedes escucharon su testimonio, yo sé que le fue de impacto. En esta segunda entrega vamos a estar hablando de su proceso de enfermedad, cómo fue su llamado, qué Dios hizo para poder tenerla aquí en este momento, ahora como la vemos. Ella es un milagro de parte de Dios. Vamos a dejar que nuestra invitada se presente en este momento. Hola Jennifer, Dios te bendiga. Encantada de Amén. volver a estar aquí en este lugar nuevamente para testificar de las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Recordando mi nombre, Estefanía Botello, acá su sierva, amén. Vamos a seguir hablando lo que Dios hizo, amén. Yo sé que el primer video fue de gran bendición para todos ustedes, así que no será la excepción, porque este también va a ser de bendición para todos aquellos que van a sintonizar Excelencia Cristiana por medio de este video. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a dejar que nos deleite con la palabra del Señor en este hermoso momento. Estefanía, te doy la parte. Amén, bendito sea Jesús. Gloria a Vamos Dios. a dar inicio leyendo un versículo de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Amén. Y ellas se leerán en el nombre de Jesús. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios, Padre, te damos Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tus palabras que han sido leídas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada vida, cada mente, a cada corazón que esté escuchando estas palabras. Padre, atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo lo que se levante en contra de este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya muchos de nosotros escuchamos el testimonio de nuestra amada Estefanía. Ahora vamos a ir a la segunda parte de su proceso de enfermedad. Explícanos, Estefanía, ¿cómo fue que te diste cuenta que estabas enferma, que tenías ese tipo de enfermedad? Bueno, yo decía en el video anterior que Dios me llamaba. Y recuerdo que resalté la parte donde Dios me dio un ultimátum, donde Dios me dio una advertencia. Me dijo: Estefanía, si tú no vienes por amor, vas a venir por dolor. Gloria a Dios. Y entonces Dios usó su vara conmigo, amén. Y el momento en el que me doy cuenta que estoy enferma es cuando de repente, porque yo estaba bien, estaba muy bien. Recuerdo que me enfermé un octubre y en noviembre iba a participar en un certamen de belleza que se iba a efectuar en noviembre. Y me enfermé un octubre. O sea que obviamente no llegué a participar. ¿Y cómo me enfermo? Bueno, empecé con un dolor de cabeza. Primero me dolía este lado, me dolía solamente el lado izquierdo. Y pensé que era un dolor de muela y no obvié totalmente eso. Ignoré esa parte, ignoré esa molestia de este lado. Seguí llevando mi vida normal, pues después empieza a darme fiebre, comienza a dolerme el lado izquierdo de mi cabeza. Y entonces ahí es cuando yo le digo a mi madre: madre mía, ya no aguanto más el dolor, por favor, llévame al médico. No me gustaba ir al médico, nunca había gustado, sí, pero el dolor ameritaba que yo fuera al médico por emergencia. Cuando pues vamos para el médico dice que es migraña, que es una migraña encefálica, ok, todo bien. Y entonces los dolores de cabeza siguieron y comenzaron los dolores de cabeza, y cada vez se iban poniendo más fuertes, más fuertes. Ya después no solo era un dolor de cabeza, sino que era fiebre, sino que había vómitos y comenzaron a manifestarse ciertos síntomas que nunca antes en mi vida yo había sentido.
no era que yo era una mujer sana, porque aprovecho esto para expresar de que cuando Dios tiene un propósito con una vida, Satanás va a tratar desde tu niñez de detener ese propósito. Amén. Porque desde que yo era una niña, Satanás intentó matarme desde que yo era una niña. Cuando nací, con días de nacida, me vi al borde de la muerte. Cuando me hicieron una cirugía entre los 7 y los 9 años, no recuerdo exactamente el periodo exacto, pasé por una cirugía donde estuve en una hemorragia y también me vi al borde de la muerte en esa cirugía. Y fueron tantas las veces que Satanás intentó detener el plan de Dios para conmigo. Pero ya cuando hablamos de mi proceso, que Dios me llama por dolor, Dios lo hizo, permitió eso, porque había un propósito de Dios, había un llamado de Dios para conmigo. Gloria a Dios. Amén. ¿Y cuál fue el pronóstico de tu enfermedad? ¿Qué fue, o sea, el nombre de tu enfermedad? Bueno, mira, antes de decir el nombre de mi enfermedad, es necesario que yo explique todas las cosas que a mí me pasaron por desobediente, porque es necesario que el que va a ver este video comprenda que el llamado de Dios en la vida de nosotros es real. Amén. Que Dios es real. Gloria a Dios. Dios trató conmigo. Santo es el Señor, estoy sintiendo la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dios trató conmigo cuando estaba bien para que oiga su voz, pero por cuanto yo no oí su voz, fue necesario que Él permitiera esta enfermedad en mi vida. Entonces, cuando empiezo a andar a hospitales y clínicas, o sea, con mi madre, 2 o 3 de mis familiares que estuvieron ahí, bendito sea el nombre del Señor, Gloria a Dios. comencé a afligirme, comencé a sufrir de una manera que yo no tengo palabras para describir el sufrimiento, Jennifer, que yo sentía en medio de mi proceso. Comencé a ser atormentada por espíritus inmundos. Me doy a entender porque el que peca, esclavo del pecado es. Amén. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el pecado no solo trae muerte espiritual, sino que consigo trae la física. Amén. Amén. Entonces, en medio de todo esto, Satanás reclamaba mi alma porque sabía que había un llamado de Dios para Gloria a conmigo. Dios. Entonces, Satanás comenzó a reclamar mi alma, bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de todo esto, yo padecí un sufrimiento, vuelvo y lo resalto, extraordinario, al ver las condiciones en las que yo estaba, porque yo no tenía seguro médico de ninguna índole, porque vuelvo y digo, yo no me enfermaba y entendía que no era necesario un seguro médico. Y entonces ya tú te puedes imaginar, al yo verme en un hospital, en un hospital, muriéndome sentada con un suero, padeciendo de un dolor porque no había a veces una camilla, una sola, para Gloria yo a poder Dios. acostarme, yo padeciendo de un dolor, Gloria de a dolor Jesús. de cabeza muy fuerte. Yo sentía como que me clavaban lanzas en la cabeza y comenzaba Gloria a a Dios. llorar y comenzaba a gemir y comenzaba a gritar, a dar gritos, bendito sea el nombre del Señor, por el dolor tan fuerte que yo tenía. No comía nada, le cogí totalmente asco a la comida. Yo no comía nada. Yo parecía una muerta en vida, literal. O sea, el que ve la foto dice, wow, verdaderamente que tú te estabas muriendo. Y recuerdo que también en una ocasión, tuve varias convulsiones consecutivas, una tras de otra. Y cuando tuve esas convulsiones debido a lo que yo tenía, a mi cuadro meningio, bendito sea el nombre del Señor, yo caí en intensivo. Yo caí en intensivos. Increíble, llegaste a estar en intensivo. Sí. Gloria a Jesús. Cuando yo caigo en intensivo, yo no recuerdo nada. Muchas personas me preguntan que yo recuerdo, pero no recuerdo nada de experiencias espirituales que yo haya tenido durante estuve en intensivo. No, pero créeme que fue difícil yo despertar y ver que yo no podía ni siquiera hablar, porque perdí el habla. O sea, yo recuerdo que mis primeras palabras fueron mamá. Gloria a Yo Dios. no podía Aleluya. ni siquiera hablar, yo perdí el Aleluya. habla, me estaba quedando ciega. Después, poquito a poquito, fui perdiendo la movilidad de mi pierna.
Entonces el dolor de cabeza aumentaba cada vez más, era más intenso. Testifico que a mí a veces para calmarme el dolor tenían que inyectarme morfina, que el que sabe un poco de esa área sí, puede entender que la morfina a muchos le dicen la última opción, porque es para dolores extremadamente fuertes. Y se notaba a simple vista mi agonía. Y créeme que mi agonía era fuerte, pero había un punto importante, y era que el Espíritu Santo trataba conmigo. En medio de mi proceso ahí, de mi lecho de muerte, caminando, buscando un diagnóstico de qué me pudiera estar produciendo el dolor de cabeza, entonces el Señor trataba conmigo, Dios hablaba conmigo. ¿Qué te decía el Espíritu Santo en ese momento? Bueno, el Espíritu Santo me hacía entender su llamado. En una ocasión recuerdo que me mostró su amor. Yo sentía como el amor de Él. Es como si Él se hubiese parado a mi lado y me haya hecho entender: yo quiero sanarte, entrégame tu gloria vida. A Dios. Dame paso, santo, gloria a Dios. Aleluya, gracias, mi alma dame te adora. Paso, que yo santo, siento la presencia de Dios aquí. Aleluya, mi alma te Gracias, bendice, Espíritu Dios. Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero ayudarte. Dame la entrada, porque si tú no le das entrada en tu vida al Espíritu Santo, Él no va a entrar. Él es un caballero, Él va a tocar, y si tú le abres, Él entra. Pero si tú no le abres, no importa que estés al borde de la muerte, si tú no le das entrada al Espíritu Santo, Él no va a entrar simplemente. Y el Espíritu Santo estaba tocando mi puerta, y en una ocasión pude sentir su amor, y mi madre me agarró mis manos y me dijo, Dios la utilizó, me dijo: esto que tú estás viviendo ahora será para testimonio. Gloria a Jesús. Esto que tú estás viviendo ahora lo vas a recordar como una pesadilla, como algo que pasó en tu vida por propósito de Dios. Aleluya, mi alma te adora. Increíble lo que nos cuenta nuestra hermana acerca de la experiencia que ella tuvo, del dolor que ella sintió en este momento y de la misericordia del Señor que ha tenido con su vida hasta ahora. Y síguenos contando acerca de tu enfermedad. Vamos a decir, ¿cuál era el diagnóstico que te daban los médicos? Cuéntanos. Buena pregunta, hermana Jennifer. Los médicos no me daban diagnóstico, o sea, como positivo de qué me pudiera estar produciendo dolor de cabeza. Bueno, un médico saltaba con una cosa y otro médico saltaba con otra cosa. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es lo que yo tengo? Dime, háblame. Y entonces, en medio de mi proceso, como Dios comenzó a tratar conmigo, entonces ahí yo di mi brazo a torcer. Sí. Y comenzaba a pedirle misericordia a Dios. Y yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Llegó un momento de mi vida, lo digo por testimonio, donde yo le dije al Señor: Señor, solamente te pido que si tú quieres sanarme, tú me sanes, o si no, mátame, porque me quiero morir. Llegó un momento donde yo misma me deseé la muerte, donde yo dije: Señor, ya mátame, que no quiero seguir viviendo y estoy cansada de vivir. Y solamente tenía 20 y pico de años, o sea, comenzando. Muy joven, comenzando a vivir. Tenía edad de entre 22 a 24 años. O sea, estaba comenzando a vivir. Y entonces, en mi proceso, cuando ya por fin yo doy mi brazo a torcer, digo: Señor, he aquí, voy a hacer un pacto contigo. Yo te entrego mi vida. Aleluya. Yo te prometo que voy a ir a predicar tu palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria yo te a Jesús. prometo que voy a ir a predicar tu palabra si tú me levantas de este lecho de muerte. Gloria a Dios. Y voy a testificar a las naciones lo que tú has hecho conmigo. Y el Señor escuchó mi palabra. Fue un pacto que yo hice con Dios. Así como hay personas que hacen pacto con la tiniebla, así mismo se hace pacto con Dios. Amén. Y el pacto de Dios es eterno. Bendito sea Jesús, porque es para salvación. Y no importa si tú pactaste con Satanás, Dios rompe ese pacto. Amén. Porque Dios rompe toda maldición. Bendito sea Jesús. No importa que tú estés en este medio, en el medio del modelaje donde Dios me sacó a mí. Amén. No importa lo que tú hayas hecho con tu vida. No importa si tú eres prostituta, tu prostituta que me escucha.
no importa lo que tú seas ni lo que tú hagas en el mundo. Lo que importa es que Dios te está ofreciendo un pacto con Él, que Dios te está ofreciendo un cambio, porque eso fue lo que Dios me ofreció. Amén. Dios me ofreció un cambio y una transformación, pero fue necesario el proceso. Los procesos son permitidos por el mismo Dios, porque Dios, he notado que saca la mejor versión de nosotros en los procesos que Él mismo permite. Amén. Amén. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en medio de todo esto, cuando yo hago este pacto con Dios, la presencia del Espíritu Santo comenzó a visitarme. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, pude entender hasta que una sierva, una enfermera, que se me acerca y me dice, hasta aquí llegó tu proceso. Aleluya. Me habló Dios. Dios tiene sus escogidos, los cuales utiliza para hablar en un determinado momento. Amén. Hay boca de Dios en la tierra. Bendito sea Amén. Jesús. Así como Dios nos está utilizando a mí y a Jennifer para darte esta palabra para cambiar tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando esta mujer me dijo esto, se rompieron las cadenas. Se rompió toda maldición. De hecho, un familiar mío, se soñó donde ella había visto mi tumba. Porque habían personas verdaderamente que debido a mi condición pensaban que yo me iba a morir. Bendito sea el Señor. Muchas personas creyeron que yo no la iba a contar, que yo me iba a morir porque eso era lo que yo aparentaba. Entonces, en medio de todo esto, cuando esa señora me dice esto, ahí yo llego a la Plaza de la Salud, bendito sea el nombre del Señor. Cuando llego a la Plaza de la Salud, que Dios empieza a hacer la obra y empieza a glorificarse, se abrieron las puertas. De una vez se descubrió el diagnóstico. De una vez los médicos comenzaron a trabajar y a moverse, pero porque Dios mismo había roto la cadena. Amén. Porque yo le había dado paso al Espíritu Santo. Si yo no le daba paso al Espíritu Santo, yo me iba a morir ahí en mi cama. Amén. Así mismo, yo no la iba a contar. Y no era para que yo le estuviera contando tampoco. Pues cuando descubren el diagnóstico fue algo que conocemos como un empiema estructural o un absceso cerebral. Me doy a entender para que como los dominicanos me puedan entender, es una especie de tumor cerebral. Estaba alojado en el lado izquierdo de mi cabeza. Vamos a estar mostrando fotos de ella, de su proceso de enfermedad en el video también. Amén. Si es la voluntad del Señor, si así se puede. Gloria a Jesús. Y cuando me descubren el tumor, me entran por emergencia, un video, se entra por emergencia al médico, al quirófano, y había un doctor llamado Víctor Pimentel, un neurocirujano de la Plaza de la Salud. Ese doctor fue quien me operó y me hizo un drenaje donde me extrajo el tumor de mi cabeza. Yo sentí como un alivio, como que wow, empecé luego en mi recuperación. Fue una recuperación, al principio fue un poquito lenta mi recuperación porque no era cualquier cosa, se trataba de mi cerebro. Entonces, al ser mi cerebro me afectó algunas cosas, pero puedo testificar que el Señor metió su mano. ¿Cómo cuáles cosas te afectó? Bueno, por ejemplo, me afectó un poquito la memoria. Me afectó un poco la memoria. No tengo los mismos ánimos y la misma fuerza que tenía antes de pasar por este proceso. Me sofoco rápido. O sea, mi salud me debilitó bastante. Mi salud me afectó un poquito el estómago, mis riñones. Fueron tantas cosas. Pero puedo testificar que Dios hizo un milagro. Porque cuando yo salí del quirófano, la presencia del Espíritu Santo de Dios aleluya, estaba conmigo en mi cuarto. Yo Gloria estaba sola en mi habitación. Y todo el que entraba a mi habitación sentía la presencia de Dios. Todo el que entraba a mi cuarto sentía a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Y yo tuve un encuentro. Este es lo más impactante que te voy a decir. Gloria Después de mi cirugía, de salir del quirófano debido a la anestesia, quedé profundamente dormida. Y esto no es delirio de que por la
por la anestesia. No, eso no fue un delirio, para nada. Tuve un encuentro con el Señor, con ese personaje llamado el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Te puedo testificar que no pude ver su rostro, obviamente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tuve un encuentro con el Señor, gracias a Jesús. Gloria y el Jesús. Espíritu Santo me marcó a partir Gracias, de ese momento. Y Él me sanó e hizo un milagro, porque pude haber quedado con problemas peores de lo que ya tengo, y aún así el Espíritu Santo hizo una obra completa desde la cabeza hasta los pies de sanidad en mi vida. El Espíritu Santo se introdujo en mi vida por la puerta que yo le abrí. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme, a tratar conmigo, y ese mismo día, bendito sea el nombre de Jesús, el Espíritu Santo también me reveló el rapto de la iglesia, para que yo entendiera que su venida era real, que como Él me había llamado y me había escogido, no podía retroceder. Bendito sea Jesús. Y me hizo entender que si retrocedía, podía terminar muy mal o muerta. Bendito sea Jesús. Y el Señor hizo su milagro en mí. Y por eso estoy de pie, porque el Señor me levantó por medio de su palabra. ¿Qué te mostró Dios del rapto? ¿Qué viste? Mira, yo vi cómo las personas que se habían quedado se jalaban las greñas, y cómo el mundo se volvía un caos totalmente. Cómo en la tierra empezaba a haber un caos total, y las personas decían: ay, me quedé, y no dejaban de fluir las lágrimas por el rostro de las personas. No dejaban de fluir lágrimas, bendito sea el Señor. Y se jalaban las greñas y decían: ay, me quedé, bendito sea el nombre del Señor. Y era una sensación tan desesperante que yo podía ver en las personas, como nunca he visto a una persona llorar tan desesperadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi experiencia con el Espíritu Santo cambió mi vida totalmente. O sea, fue como que me mudaran a otro hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego, cuando fui dada de alta de la Plaza de la Salud, yo comencé a visitar la iglesia, comencé a congregarme inmediatamente. Comencé a congregarme. Aleluya. Comencé a buscar de Dios. Entraba en la iglesia a orar, porque entendí que la clave para yo estar de pie y mantenerme firme era la oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y comencé a orar, a buscar a Dios. Y Dios fue sanando cada una de mis partes. Me fue creciendo el pelo poco a poco, bendito sea Jesús. Poco a poco comenzó Dios a devolverme la vista. Ya gracias a Dios veo súper bien. Y comenzó Dios a devolverme la vista. Comenzó Dios a poner, Jennifer, poquito a poquito todo lo que Él quería poner en una sierva conforme al diseño de Él. Dios comenzó a diseñarme. Dios me cambió el pelo. No tengo el mismo tipo de pelo que tenía antes. Dios me cambió físicamente. Bendito sea Jesús. Fueron tantos cambios notables en mi vida. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús, que Dios hizo. Y hasta el sol de hoy estoy de pie testificando que Cristo sana y liberta. O sea que Estefanía Botello quiere decirlo que por su diagnóstico y por su pronóstico de enfermedad, en este momento quizá para los médicos ella debería de estar postrada, ciega, sin hablar, con una parte quizás caída y su cerebro no estuviera funcionando, y solamente por ella abrirle la entrada al Espíritu de Dios, ella pudo recibir esta sanidad. Hoy ella predica, hoy ella adora a Dios, hoy ella es copastora. Ella es copastora, aleluya. Santo. Y Dios ha hecho tantas cosas por esta joven, aleluya, después que ella aceptó el llamado en el reino del Señor. Gracias. Y síguenos contando, Estefanía Botello, cuando tú llegas a la iglesia, ¿cómo es cómo es tu relación con el Señor? Santo es el Señor. ¿Sabes? Siento una presencia muy bonita. Yo también, Dios, gloria aquí. a Dios. Gloria a Jesús. Mi experiencia en la iglesia, bendito sea el Señor, fue conocer al Espíritu Santo. Amén. Sí, yo comencé a ver videos de Gigi Ávila y videos de Juan Carlos Harrigan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo veía cuando ellos hablaban de las experiencias que ellos tenían con el Espíritu Santo. Y como ya el Espíritu Santo se había acercado a mí,
yo decía, quiero tener más experiencias con el Espíritu Santo. Y comencé a buscar tener experiencia con el Espíritu Santo. De hecho, puedo decir una de ellas. El Espíritu Santo se ha sentado a mi lado y ha hablado saba. Aleluya, gracias, mi Jesús. alma te adora. El Espíritu Santo se ha sentado a mi lado a hablar conmigo. Se ha sentado a mi lado. El Espíritu Santo ha puesto su mano sobre aquí, sobre mis hombros. El Espíritu Santo me ha hablado a uno de los dos oídos, tanto así que yo sé cuando está del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, a cuando está de mi lado derecho. Bendito sea el Señor. Gloria o sea, a el Dios. Espíritu Santo personalizó su trato conmigo. Bendito sea Jesús. Pero yo busqué eso, porque yo reconocí que fui sacada del infierno. Después entonces, cuando Dios comienza a hablar conmigo, comienza a revelarme de dónde Él me sacó. Y el Señor me habló y me dijo, el infierno estaba preparado para ti ya. Gloria a Dios. En medio de tu proceso, si tú no me abrías la puerta, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor mío, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, te damos Espíritu gracias, Santo. Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Si tú no me abrías la brecha, si tú no me dejabas entrar a tu vida, hoy en día estuvieras ardiendo en el infierno. Y el Señor, yo pude ver como si fuera una olla grande. Ustedes ven cuando van a freír un pollo, así me iban a freír a mí. Bendito sea aleluya. Jesús. Y yo comencé a ver todas esas cosas. Y el Señor comenzó a mostrarme. Me dijo, tu testimonio va para las naciones. Prepárate, búscame. Ora, ayuna, busca mi presencia. Yo estaré contigo. Yo no te dejaré. Aleluya. Recuerda, nunca olvides de dónde yo te saqué. Nunca olvides la palabra. Da la palabra, testifica, habla de mi grandeza. Di que yo de dónde yo te saqué. Gloria a Dios. Habla que yo te sané. Habla que yo te libré de la muerte. Habla que pensaban que tú te ibas a morir y hoy en día estás de pie, caminando. Eres un milagro andante. Gloria a Dios. En que el mundo espiritual te llamas milagro. Bendito sea aleluya, Jesús. mi Este alma es te tu adora, nombre Dios. en el mundo espiritual. Santo es el Señor. Y yo recibí mi nombre. De hecho, hay pastores que me relajan jocosamente y me dicen, hola milagro, ¿cómo estás? Me llaman milagro, porque ellos mismos han tenido que ver y testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Bendito sea Gloria a Jesús. Dios. Se ha visto el cambio. Se ha visto que verdaderamente Dios es el que tiene la última palabra. Aleluya. Bendito sea Jesús. Que no hay enfermedad, que no hay cáncer, que no hay tumor, que no hay dolor, que no hay cicatriz que Dios no pueda sanar. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Mi Jesús. alma te adora. Ya ustedes han escuchado toda esa palabra que me han rebosado y que me han llenado, gloria a Dios, y me han dado a entender el poder que tiene nuestro Dios de libertar, el poder que tiene nuestro Dios de salvar. Aquí tenemos un milagro vivo para muchas personas que dicen, ¿cómo me puedo sanar? ¿Cómo me puedo recuperar? Aquí hay una palabra de fe donde tú te puedes levantar de cualquier pronóstico, solamente aceptando la voluntad del Señor, solamente dejando que el Espíritu de Dios entre a tu casa y ordene toda tu familia, ordene toda tu enfermedad, se lleve todo pacto, todo demonio, te saque del infierno de donde tú estás, aleluya. Ese es el Dios grande, Estefanía, que nosotros tenemos, aleluya. Vamos así estar finalizando con este hermoso testimonio. Yo sé que te ha sido de bendición, yo sé que Dios va a levantar a alguien con sanidad, Estefanía. Tenemos que declarar la palabra por fe. Aleluya. Yo sé que las personas que escuchan este video serán impactadas fuertemente porque lo que Dios ha dicho aquí ahora, Santo es el gloria a Señor. Dios, son cosas sobrenaturales. Por eso queremos que tú hagas una oración por cada uno de nosotros. Si hay algún enfermo de cáncer, de derrame cerebral, de que no se puede levantar, paralítico. Hay personas que por derrame cerebral han quedado paralíticas. Sí, claro que sí. Vamos a orar por esas personas, Estefanía. Ora Amén. por ellas, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oremos. Padre Dios de la gloria, Sí, Señor. gracias por tu presencia. Sí, poderoso Agradecemos que tú te has movido Gloria a en Jesús. medio de nosotros, Señor. Aleluya. Padre de la gloria, ahora en el nombre de Ahora, Jesús, Señor. yo vengo a declarar una palabra de sanidad Ahora, Señor. y de poder y de liberación sobre En todos el nombre de aquellos, Dios Jesús. mío. Yo vengo a declarar, Dios mío, que ningún Gloria a Dios. cáncer podrá detener el propósito En el de nombre de aquel Jesús. o aquella el cual tú has marcado y tú has escogido. Gloria al nombre del Señor, Padre, porque he entendido que no hay Sí, enfermedad, blasfema,
que detenga tu propósito, Sí, Dios Señor, amado, Padre. porque tu propósito se va a cumplir por encima de lo que sea. Padre, ahora en el nombre de Jesús declaro Sí, que los Señor. yugos y que las cadenas se pudren en esta En el hora, nombre de y que Jesús. tú, el que levantaste a Lázaro, Dios mío, también levanta a aquel que necesita vida, Señor, Gloria en a esta Dios. hora, en Gracias, el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga y te guarde. Espero que este testimonio te haya sido de bendición. Estuvo acompañándote tu hermana Estefanía Botello y tu hermana Jennifer Acosta. Nos vemos hasta una próxima entrega. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.